En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de bosques oscuros y caminos estrechos, existía una casa antigua conocida por los habitantes como la Casa de las Sombras. Nadie sabía con certeza cuántos años tenía, pero se rumoreaba que su estructura estaba construida sobre una colina que había sido maldita por generaciones. La casa estaba deshabitada desde hacía mucho tiempo, su fachada de madera envejecida se desmoronaba lentamente, pero nadie se atrevía a acercarse. Decían que las sombras que se movían entre sus paredes no eran simples trucos de la luz, sino algo mucho más oscuro. Una noche de otoño, Eva, una joven periodista que se especializaba en lo paranormal, decidió investigar la casa. Había escuchado las historias desde niña, pero la curiosidad la impulsaba a descubrir la verdad detrás de esos rumores. En su mente, pensaba que todo era fruto de supersticiones sin fundamento. Con su cámara y una linterna, se dirigió a la casa, ignorando las advertencias de los aldeanos. A medida que se acercaba, la niebla comenzaba a cubrir el suelo, creando una atmósfera espesa y fría. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y creando sonidos que parecían provenir de todas partes. Eva, sin embargo, avanzó con determinación, convencida de que solo encontraría un edificio vacío, quizás con algunas huellas de vandalismo. Al llegar al umbral de la casa, la puerta, que parecía sellada por años, se abrió con un crujido ensordecedor. Un aire gélido la envolvió, como si la casa misma exhalara su aliento fétido. Al dar su primer paso dentro, Eva sintió una extraña presión en el pecho, como si algo invisible la observase. La oscuridad era absoluta, salvo por la débil luz de su linterna. Exploró el salón principal, cuyos muebles, cubiertos de polvo y telarañas, parecían haber sido abandonados de repente. Sin embargo, algo no estaba bien. La atmósfera era extraña, como si el tiempo no fluyera correctamente dentro de esa casa. Las sombras parecían moverse, al principio imperceptiblemente, pero luego con mayor claridad. Eva pensó que era el reflejo de su linterna, pero los movimientos eran demasiado coordinados. De repente, una risa macabra rompió el silencio, proveniente de algún lugar en el piso superior. Eva, asustada pero decidida, subió las escaleras, cada paso retumbando en el aire quieto. Al llegar al segundo piso, encontró una puerta entreabierta. La risa se detuvo, pero el aire se hizo aún más denso. Al entrar en la habitación, Eva vio algo que la dejó helada. En el centro de la habitación había un espejo antiguo, cuyas paredes estaban cubiertas de manchas oscuras. Frente al espejo, una figura oscura se reflejaba, pero no había nadie allí. La figura se acercó lentamente al vidrio, con ojos vacíos que brillaban en la oscuridad. Eva intentó retroceder, pero algo la mantenía en su lugar. La figura comenzó a moverse hacia ella, atravesando el cristal con un sonido espantoso, como si el espejo fuera una puerta que conectaba dos mundos. De repente, Eva fue empujada hacia atrás, cayendo al suelo con fuerza. Las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse y a formar figuras humanas que la rodeaban. La risa macabra volvió, ahora acompañada de susurros en un idioma que Eva no entendía. Intentó levantarse, pero algo la mantenía atrapada, como si las sombras quisieran arrastrarla hacia el suelo. En ese momento, recordó un antiguo rumor que había oído sobre la casa: quien entraba y quedaba atrapado por las sombras, nunca regresaba. Intentó gritar, pero su voz no salía. Fue entonces cuando vio una figura familiar entre las sombras. Una mujer, de aspecto pálido y con ojos vacíos, la observaba fijamente. Era como si la reconociera. Eva sintió que la figura se acercaba lentamente, su rostro distorsionado por el sufrimiento. La mujer susurró su nombre, y al hacerlo, las sombras comenzaron a envolverla. Eva, paralizada por el miedo, no pudo hacer nada mientras la figura la arrastraba hacia el espejo. El último destello de luz de la linterna iluminó la habitación antes de apagarse por completo. Cuando los aldeanos encontraron la casa al día siguiente, solo hallaron la cámara de Eva, caída en el suelo, con imágenes borrosas de sombras y figuras fantasmales, pero la joven nunca fue encontrada. Desde ese día, la Casa de las Sombras pasó a ser aún más temida, y las leyendas sobre los oscuros habitantes que moraban en ella continuaron creciendo.
Nadie volvió a atreverse a entrar, pero algunos decían que, en las noches más oscuras, si uno se acercaba lo suficiente, podía escuchar los susurros de Eva llamando, atrapada en el reflejo del espejo, perdida para siempre en el reino de las sombras. Los meses pasaron y la historia de Eva desapareció de la memoria colectiva del pueblo, aunque sus ecos persistieron entre los más ancianos. La casa de las sombras, sin embargo, seguía allí, como un monumento silencioso al miedo. Los más jóvenes temían acercarse, pero siempre había aquellos que, por curiosidad o desafío, se aventuraban cerca de su umbral. Un invierno particularmente crudo, un hombre llamado Iván, recién llegado al pueblo, escuchó las historias sobre la casa. Despreciaba las supersticiones locales, considerándolas cuentos para asustar a los niños. Intrigado por la insistencia de los aldeanos, Iván decidió ir más allá. Decidió que sería él quien revelaría la verdad detrás de las leyendas. Una tarde, antes de que el sol se ocultara, Iván partió hacia la casa. No se molestó en llevar una linterna ni cámaras, llevaba consigo solo una mochila con provisiones, confiado en que podría hacer frente a lo que sea que encontrara dentro. A medida que se acercaba, el viento se intensificaba, como si la propia casa intentara rechazarlo. Ignorando el mal presagio, Iván cruzó el umbral de la puerta. A diferencia de Eva, quien fue recibida por el aire frío y denso, Iván notó algo extraño, un calor insoportable que emanaba del interior, como si la casa estuviera viva. Avanzó por los pasillos desmoronados, observando las paredes cubiertas de moho y humedad. En la sala principal, encontró los mismos muebles rotos, las mismas telarañas, pero algo había cambiado. Unos pasos atrás, un crujido resonó, como si alguien o algo caminara en el piso superior. Iván no vaciló. Avanzó al segundo piso con paso firme, convencido de que todo lo que había oído era solo producto de la imaginación. Al llegar a la habitación donde Eva había desaparecido, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Frente a él, el espejo estaba intacto, pero algo no estaba bien. En su superficie reflejaba la habitación tal como estaba, pero también había algo más, un extraño brillo en la esquina del cristal. Iván se acercó, y a medida que lo hacía, la imagen en el espejo se distorsionó. De repente, un susurro se deslizó entre sus oídos, suave pero penetrante. No pudo entender las palabras, pero algo en ellas lo paralizó. Las sombras en la habitación parecían moverse, al principio como una ilusión, luego de manera más tangible. Un frío repentino envolvió a Iván, como si la casa misma estuviera absorbiendo su calor. Fue entonces cuando vio a la figura. Al principio pensó que era un reflejo, pero sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de que no era un reflejo. La figura se materializó ante él, deslizándose fuera del espejo. Era una mujer, pálida como un espectro, con los ojos vacíos de Eva. Iván intentó retroceder, pero su cuerpo se negaba a moverse, como si las sombras que habitaban la casa lo hubieran atrapado. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus labios se movieron en un susurro gélido, pronunciando su nombre. Iván intentó gritar, pero su voz se ahogó, y la figura lo tocó, enviando una ola de frío intenso por todo su cuerpo. En ese momento, la casa comenzó a cambiar. El aire se hizo espeso, y el suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. La habitación desapareció, y Iván se encontró atrapado en un mundo oscuro, donde las sombras tomaban forma. Cada rincón estaba lleno de figuras distorsionadas, algunos con rostros reconocibles, otros completamente ajenos. Las sombras murmuraban, se reían, se retorcían en una danza frenética. Iván intentó luchar, pero su cuerpo se desvaneció poco a poco, como si las sombras se lo estuvieran tragando. Finalmente, un susurro penetró su mente. Eres uno de nosotros ahora. Cuando los aldeanos buscaron a Iván al día siguiente, solo encontraron su mochila en la entrada de la casa. Los rastros de su paso eran claros hasta el umbral, pero luego se desvanecían, como si el suelo lo hubiera absorbido. No había signos de lucha, solo el eco de algo más, algo oscuro que los rodeaba. La casa de las sombras siguió su curso, una presencia inquietante, un lugar donde las almas perdidas se unían a las sombras eternas. Nadie más se atrevió a acercarse,
y las leyendas sobre las figuras atrapadas en el espejo y la maldición que habitaba la casa se convirtieron en historias contadas al fuego. Pero los susurros seguían siendo escuchados en las noches más frías, y aquellos que se atrevían a caminar por los alrededores juraban ver figuras que se deslizaban entre las sombras, atrapadas en el reflejo del viejo espejo. Los años pasaron, y la historia de Iván se unió a las leyendas del pueblo, sumándose al misterio de la Casa de las Sombras. Sin embargo, el terror no había desaparecido. El viento que azotaba la colina, donde la casa se alzaba, comenzó a susurrar con más frecuencia, como si las voces de aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad aún intentaran comunicarse con los vivos. Los pocos habitantes que quedaban en el pueblo, algunos ya demasiado viejos para recordar bien los hechos, hablaban en susurros de lo que había ocurrido, pero se mantenían alejados del lugar. Nadie quería enfrentarse a la casa. Pero como ocurre con las historias olvidadas, el paso del tiempo trae consigo nuevas generaciones que no conocen el miedo de aquellos que vinieron antes. Un grupo de jóvenes, llenos de valentía y escepticismo, decidió que era hora de investigar por sí mismos. Entre ellos estaba Elena, una joven curiosa y ávida de descubrir la verdad, que había escuchado las viejas historias en la escuela, contadas con voz temblorosa por los ancianos del pueblo. Elena no creía en fantasmas, sombras ni maldiciones. Creía que todo podía explicarse, incluso lo inexplicable. Un día gris y lluvioso, cuando las nubes cubrían el cielo y la atmósfera se tornaba inquietante, Elena y su grupo decidieron adentrarse en la Casa de las Sombras. Armados con cámaras, linternas y una dosis de valentía impulsada por la incredulidad, cruzaron la puerta principal, que, como tantas otras veces, se dio con un crujido de mal augurio. A medida que avanzaban, notaron lo que había sucedido con el paso de los años. La casa, aunque aún tan desmoronada como la recordaban las leyendas, parecía tener una presencia mucho más viva de lo que sus ojos podían comprender. Las paredes, cubiertas por el moho y el polvo, no ofrecían más que un vistazo de la decadencia del tiempo. Sin embargo, una extraña energía vibraba en el aire, algo que Elena no había anticipado. Se dirigieron al segundo piso, donde las sombras parecían moverse con una vida propia, deslizándose de un lado a otro con rapidez. Elena, como líder del grupo, guiaba con confianza, aunque a medida que avanzaba, comenzó a sentir una extraña presión en su pecho. Las sombras se intensificaron. Al llegar a la habitación donde Iván había desaparecido, algo cambió. Un frío penetrante envolvió el lugar, y las luces de las linternas comenzaron a parpadear incontrolablemente. De repente, la cámara de Elena, que llevaba colgada en el cuello, comenzó a emitir un sonido extraño. En la pantalla, se reflejaba una figura, una mujer con el rostro desfigurado, con los ojos vacíos, mirando fijamente a la cámara. Elena no podía moverse. La figura, a pesar de estar en la pantalla de su cámara, parecía estar avanzando hacia ella, como si el cristal se distorsionara para dejarla entrar. El terror se apoderó de ella, y cuando intentó apartar la cámara, notó que no podía. Su mano temblaba, como si algo invisible la sujetara. Los demás miembros del grupo, al ver la reacción de Elena, intentaron acercarse para ayudarla, pero al hacerlo, una risa macabra llenó la habitación. Las sombras comenzaron a rodearlos, creciendo con rapidez, estirándose como tentáculos que los mantenían atrapados. El aire se volvió denso, como si la misma casa los absorbiera. Los murmullos en lenguas extrañas comenzaron a resonar en sus oídos, hasta que una voz gutural susurró entre ellos: nunca debieron venir. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de la mujer que había aparecido en la pantalla de la cámara apareció ante ellos, sus ojos vacíos reflejando el horror que Elena y sus amigos experimentaban. La mujer comenzó a caminar hacia ellos, y a cada paso, las sombras se intensificaban. Cada uno de los jóvenes comenzó a desaparecer en la oscuridad, como si las sombras los tragaran. Elena fue la última en quedarse, aferrada a la cámara con desesperación. La figura se detuvo ante ella, y un profundo suspiro llenó la habitación. La mujer susurró su nombre, pero Elena no podía responder, su garganta parecía estar cerrada. Finalmente, la mujer levantó una mano, y Elena sintió un frío helado recorrer su cuerpo, mientras su visión se desvanecía.
La casa, con su oscuro poder, había reclamado a otro grupo de almas. La cámara de Elena, que aún colgaba de su cuello, siguió grabando, capturando las sombras que se retorcían a su alrededor. Los susurros y risas continuaron, mientras la cámara finalmente se apagó, dejando en la oscuridad un silencio eterno. Días después, un grupo de aldeanos regresó al pueblo con noticias sobre el grupo desaparecido. Habían encontrado la cámara en la entrada de la casa, pero no había rastros de Elena ni de sus amigos. Los aldeanos, al ver las imágenes grabadas, supieron de inmediato que la casa de las sombras había reclamado más almas. La casa, aunque parecía seguir desmoronándose con el paso de los años, continuaba siendo un lugar temido, un reflejo de la oscuridad que se había apoderado de ella. Nadie se atrevió a acercarse nuevamente, y la historia de Elena, Iván, y tantos otros, se unió a las leyendas que el viento susurraba, como un recordatorio de que algunos secretos nunca deben desvelarse. Pero algunas noches, cuando el viento sopla con fuerza y la niebla se cierne sobre la colina, se puede escuchar un susurro lejano, como una llamada en la oscuridad, de aquellos atrapados en el reino de las sombras, esperando a aquellos lo suficientemente valientes, o lo suficientemente insensatos, como para cruzar el umbral de la casa de las sombras una vez más. Años más tarde, el pueblo que rodeaba la casa de las sombras se fue vaciando lentamente. Los recuerdos de las tragedias que habían ocurrido allí seguían acechando las mentes de los pocos que quedaban. Las familias comenzaron a mudarse a otros lugares, buscando refugio lejos de la influencia malévola que parecía emanar de la casa. Los jóvenes ya no se atrevían a acercarse, y los adultos solo hablaban de ella en murmullos, temiendo que las sombras de los desaparecidos pudieran alcanzarlos. Pero como sucede en las historias más oscuras, la curiosidad humana nunca se apaga del todo. Un nuevo visitante, un joven llamado Lucas, llegó al pueblo en busca de respuestas. Era un investigador especializado en fenómenos paranormales, un hombre escéptico que había hecho de su vida el estudio de lo inexplicable. Había oído hablar de la Casa de las Sombras a través de rumores dispersos en foros en línea y no pudo resistir la tentación de investigarla. Al principio, los aldeanos trataron de disuadirlo. Le contaron las historias de aquellos que habían desaparecido, de los ecos inquietantes que aún rondaban la casa, pero Lucas estaba convencido de que todo tenía una explicación lógica. Las viejas casas eran propensas a provocar alucinaciones, los espejismos y las distorsiones visuales, pensaba. Nada que no pudiera explicar con ciencia y razón. Una tarde oscura, cuando el viento soplaba fuerte y las primeras lluvias de otoño comenzaron a caer, Lucas se dirigió hacia la colina donde la casa se alzaba en silencio, envuelta en la niebla. Mientras caminaba, el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo indescriptible. Al llegar al umbral, vio la puerta de la casa, aún de pie, aunque sus bisagras oxidadas y la madera gastada daban la impresión de que cualquier empujón sería suficiente para derribarla. Sin embargo, la puerta estaba abierta, como si le diera la bienvenida. Lucas entró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La casa, en su estado deteriorado, parecía guardar una quietud inquietante. No había sonidos, no había vida, solo el peso de los años y las sombras que parecían susurrar a través de las paredes. Avanzó con cautela, con la cámara en mano, grabando cada rincón de la casa, buscando una explicación lógica a los relatos paranormales que había oído. Poco a poco, se acercó al segundo piso, donde la sensación de opresión se hacía más fuerte. Allí, en la habitación donde Elena y sus amigos habían desaparecido, Lucas sintió por primera vez un miedo genuino. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y la temperatura descendió abruptamente. Su respiración se hizo más pesada, y la luz de su linterna titilaba. De repente, escuchó un ruido, un sonido suave pero perturbador, como si alguien caminara detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Su cámara captó la oscuridad, que parecía tragarse la luz a su alrededor. Un susurro se deslizaba por el aire, palabras en un idioma desconocido, que se entrelazaban con risas lejanas y gemidos apenas audibles. Lucas trató de racionalizarlo, pero la sensación de estar siendo observado, de ser seguido, comenzó a intensificarse. Se dirigió hacia el espejo, el mismo espejo que había consumido a Eva,
Iván, Elena y tantos otros. Al acercarse, la figura apareció de nuevo, esta vez reflejada en el vidrio, pero en lugar de la mujer de ojos vacíos, vio un rostro que reconoció. Era él mismo, pero sus ojos estaban vacíos, y su rostro, aunque humano, estaba marcado por una expresión de sufrimiento extremo. La imagen comenzó a moverse, como si la figura lo estuviera mirando directamente. Con un grito de terror, Lucas dio un paso atrás, y en ese momento el espejo vibró, emitiendo un sonido espantoso, como si la casa misma estuviera despertando. La figura del espejo se deshizo en sombras, que se extendieron por la habitación, envolviendo todo a su paso. Lucas intentó escapar, pero las sombras lo rodearon, lo atraparon. El aire se volvió irrespirable, y el suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Con cada respiración, las sombras se volvían más densas, más reales. Lucas, aterrorizado, vio cómo la figura del espejo emergía del vidrio y se deslizaba hacia él, atrapándolo en un abrazo gélido. Las sombras lo envolvieron por completo, y su cuerpo se desvaneció, como si se convirtiera en parte del propio edificio, un alma más atrapada en la casa. Días después, un grupo de investigadores, en busca de pistas sobre el paradero de Lucas, regresó a la casa de las sombras. Al llegar, encontraron la cámara de Lucas, caída en el suelo, aún grabando, con imágenes distorsionadas de sombras y figuras difusas. Pero no encontraron el cuerpo de Lucas ni ninguna señal de su presencia. La casa, como siempre, guardaba su misterio. La casa de las sombras permaneció allí, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían desvanecerse, atrapando a todos aquellos que se atrevieran a cruzar su umbral. Los aldeanos, temerosos de que más almas quedaran atrapadas, finalmente decidieron sellar la entrada, colocando una gran piedra frente a la puerta, esperando que al menos la oscuridad de la casa no pudiera extenderse más allá de sus muros. Pero las sombras no se detuvieron. Aquellos que se acercaban a la casa, incluso sin intención de entrar, comenzaban a escuchar los susurros, a ver las figuras retorcidas en el vidrio de sus ventanas, a sentir el peso de las presencias olvidadas que aún habitaban entre sus paredes. El lugar estaba maldito, y su maldición perduraría, porque algunas sombras nunca se desvanecen, solo esperan pacientemente a su siguiente víctima. Y mientras el viento soplaba a través de la colina, los susurros nunca cesaron, como si la casa, a pesar de todo, estuviera viva, esperando a que alguien más cruzara su umbral, para convertirse en parte de su historia eterna. Los años siguieron su curso, y la casa de las sombras permaneció sellada, envuelta en un manto de olvido que apenas se rompía por los rumores que los aldeanos contaban a los forasteros. La piedra que bloqueaba la entrada fue testigo de cómo la vida en el pueblo continuaba, aunque siempre había una sensación subyacente de inquietud. Nadie se atrevió a acercarse, pero la casa, como un ser maligno, nunca dejaba de llamar. Cada vez que el viento soplaba fuerte, los más sensibles al terror podían escuchar los susurros lejanos de las almas atrapadas, esas voces distorsionadas que se filtraban a través de la oscuridad. Con el paso del tiempo, una nueva generación comenzó a olvidar las tragedias de la Casa de las Sombras. El pueblo se fue ampliando, y el miedo se desvaneció un poco en la memoria colectiva, dejando espacio para nuevas leyendas, pero la casa, aunque cerrada, seguía siendo un lugar de misterio, un punto negro en la historia del pueblo. Pero como suele ocurrir en las historias que se cuentan durante las noches de tormenta, todo tiene un fin y, al mismo tiempo, un comienzo. Un grupo de jóvenes excursionistas, ignorantes de la leyenda que envolvía la casa, decidió aventurarse en el pueblo y acercarse al enigmático edificio. Eran chicos y chicas con una sed insaciable por la adrenalina, por lo desconocido, por ese extraño deseo de sentir miedo en su máxima expresión. Al principio, las historias del pueblo solo les causaron gracia, creyendo que todo no era más que supersticiones sin fundamento. Cuando llegaron a la entrada, un par de ellos se acercaron a la gran piedra que bloqueaba la puerta. De alguna manera, como si una fuerza invisible les guiara, comenzaron a moverla, sin comprender realmente lo que estaban haciendo. La piedra, pesada y llena de musgo, cedió lentamente, dejando al descubierto la puerta una vez más. No obstante, ni un solo sonido se escuchó. El aire parecía aún, como esperando algo.
Los jóvenes, aunque inseguros por un momento, cruzaron el umbral. Al principio, todo parecía normal. La casa, aunque decadente y desmoronada, no emitía ninguna energía particularmente extraña. De hecho, había algo casi acogedor en su silencio, un vacío que se sentía seguro para ellos, como si la historia de horror fuera solo eso, una historia. Se adentraron más, explorando cada rincón, registrando todo con sus cámaras. Mientras uno de ellos se acercaba al espejo que había dado lugar a tantas desapariciones, un escalofrío recorrió la espalda de todos. No era solo el frío que emanaba del cristal, sino la sensación de que algo los observaba desde el otro lado. A medida que la noche avanzaba, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear sin explicación. Los susurros, al principio suaves, empezaron a intensificarse, como si alguien murmurara desde la oscuridad. En un momento, uno de los chicos se detuvo en seco, mirando al frente con expresión desconcertada. ¿Lo escuchan?, preguntó, pero nadie respondió. El silencio reinaba en la casa, pero el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Los susurros no eran un eco lejano, sino voces que se acercaban cada vez más. Fue entonces cuando un grito rompió el silencio. La joven más temerosa del grupo, Alicia, había desaparecido ante sus ojos. Nadie había visto cómo ni por qué. Uno de los chicos intentó ir tras ella, pero cuando llegó al pasillo donde se encontraba, lo único que encontró fue un vacío oscuro y profundo, como si la casa misma lo hubiera tragado. La sensación de pavor se apoderó de los demás, quienes comenzaron a correr, pero no sabían por dónde. En su desesperación, uno de los chicos recordó las leyendas que hablaban del espejo, ese mismo espejo donde las sombras tomaban forma. Decidió que tal vez allí estaba la clave para entender lo que estaba sucediendo. El grupo, aunque aterrorizado, se dirigió hacia el espejo, y al acercarse, las figuras comenzaron a formarse nuevamente en el vidrio. No eran solo reflejos, era como si el espejo estuviera creando una puerta, una grieta entre dos mundos. De repente, las sombras tomaron forma humana. No eran figuras difusas ni espectros, sino presencias bien definidas, algunas con rostros desfigurados por el sufrimiento, otras con ojos vacíos, pero todas moviéndose con una agilidad aterradora, como si estuvieran preparadas para reclamar más almas. El joven que se acercó al espejo tocó el cristal, y en ese momento, un grito horrible resonó por toda la casa. Los demás intentaron alejarlo, pero ya era demasiado tarde. Al igual que los antes de ellos, el joven fue absorbido por el espejo, y su grito se ahogó en el vacío de la casa. Desesperados, los demás intentaron salir, pero las puertas no cedían. Estaban atrapados. Las sombras se movían a su alrededor, sus ojos vacíos fijos en ellos, esperando. Al fondo de la casa, donde antes solo había oscuridad, una figura familiar se materializó, Alicia, la joven desaparecida, pero su rostro estaba ahora desfigurado, su mirada vacía. Ya es tarde, murmuró, y las palabras retumbaron en la mente de todos. Antes de que pudieran reaccionar, las sombras comenzaron a envolverlos, cubriéndolos con una neblina densa y fría. Los gritos se apagaron en la oscuridad, y, poco a poco, uno a uno, los jóvenes desaparecieron, como si nunca hubieran existido. La mañana siguiente, la gente del pueblo, que había oído ruidos extraños provenientes de la casa, se acercó cautelosamente al umbral de la puerta. Al ver lo que sucedía, decidieron sellar nuevamente la entrada, esta vez con más fuerza, y juraron que nadie más volvería a acercarse. No podían permitir que más almas fueran reclamadas por la casa de las sombras. Pero aunque la casa quedó sellada, los ecos de lo que sucedió esa noche nunca desaparecieron. Los aldeanos aseguran que, en noches de tormenta, se pueden ver figuras moviéndose entre las sombras de las ventanas rotas de la casa, y a veces, cuando el viento sopla con fuerza, se pueden escuchar los susurros, los mismos susurros que han estado ahí desde el principio, esperando a que alguien más cruce el umbral. El tiempo siguió su curso, y el pueblo, aunque aún marcado por el miedo, fue poco a poco olvidando la casa de las sombras. Los aldeanos más jóvenes crecieron con historias que se contaban como leyendas, pero ninguno de ellos había presenciado el terror que había tenido lugar en sus mismas tierras.
El lugar permaneció sellado, y el silencio que lo rodeaba parecía preservar su maldición, un eco distante que solo algunos, los más sensibles, podían escuchar en las noches más oscuras. Sin embargo, la historia de la casa no había terminado, porque las sombras, como todo lo que yace en las profundidades del olvido, esperan pacientemente su próximo capítulo. Casi 2 décadas después, un nuevo grupo de personas, esta vez un equipo de cineastas en busca de una historia inquietante, llegó al pueblo. Ellos, como muchos antes que ellos, querían desentrañar la leyenda de la Casa de las Sombras, convencidos de que todo era un mito sin fundamento. Estaban decididos a documentar el lugar y hacer un filme que, según ellos, desenmascararía las supersticiones que habían mantenido a la gente del pueblo en vilo durante tanto tiempo. Pero, como ocurre a menudo con aquellos que buscan lo desconocido sin comprender su verdadero poder, estos cineastas pronto aprenderían que había fuerzas más allá de su comprensión esperando ser desatadas. El grupo, compuesto por 5 personas, llegó a la vieja casa con cámaras, micrófonos, y equipos de grabación listos para captar cada rincón de la mansión en descomposición. El pueblo, como siempre, trató de disuadirlos, pero su desdén por las advertencias era palpable. ¿Quién sigue creyendo en cuentos de fantasmas?, se burló uno de ellos, un joven llamado David, mientras señalaba la entrada sellada que ahora estaba parcialmente destruida por el paso del tiempo y los destrozos naturales. Al principio, todo parecía estar en calma. Los cineastas recorrieron las habitaciones y tomaron imágenes de la casa con su equipo, riendo y bromeando mientras el aire frío de la noche se colaba a través de las grietas de las paredes. Todo parecía una simple vieja mansión desmoronada, no algo sobrenatural. Se establecieron en el salón principal, el lugar donde los rumores hablaban de las desapariciones, y comenzaron a montar sus cámaras. Pero pronto comenzaron a notar algo extraño. Una sombra, apenas perceptible, pasaba rápidamente por las esquinas de la cámara. El sonido, al principio nítido, comenzó a distorsionarse de manera inexplicable, y el ambiente se volvía cada vez más tenso. La temperatura en la habitación bajó drásticamente, y una sensación opresiva invadió el aire, como si algo invisible estuviera acechando. David, sin embargo, se mostró escéptico y decidió investigar más a fondo. Se dirigió hacia el espejo, el mismo que había atrapado a tantas almas antes, atraído por una fuerza inexplicable. Al acercarse, comenzó a ver algo reflejado en el cristal, su propio rostro, pero algo estaba mal. Los ojos en su reflejo parecían vacíos, y su rostro se distorsionaba lentamente, como si alguien estuviera moviéndolo desde el otro lado. De repente, algo se movió detrás de él. Una figura borrosa, un contorno de algo humano, pero no completamente. Con un grito, David se giró, pero no había nada. Sin embargo, la sombra en el espejo continuaba, creciendo y retorciéndose. Fue en ese momento cuando el terror se apoderó de él, y el grupo entero comenzó a sentir la presión creciente de algo que no podían entender. El sonido de pasos pesados comenzó a resonar en las escaleras, y los susurros, que habían sido apenas audibles, se convirtieron en gritos desgarradores. Los cineastas, aterrados, intentaron salir corriendo, pero las puertas se cerraron solas, como si la casa misma estuviera sellándolos dentro. Las sombras comenzaron a moverse con velocidad, alargándose hacia ellos, como tentáculos oscuros que los rodeaban. Uno de los miembros del equipo, Marta, trató de escapar por una ventana rota, pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra oscura emergió del suelo, la envolvió y la absorbió en un parpadeo. El grito de Marta resonó en la casa mientras desaparecía, y en su lugar quedó un eco de desesperación. Los otros intentaron luchar contra la oscuridad, pero cada intento parecía ser en vano. Las cámaras seguían grabando, pero las imágenes se distorsionaban a medida que la oscuridad se apoderaba de todo a su alrededor. David, ahora completamente fuera de sí, intentó enfrentar la figura que había estado observando en el espejo. Pero la mujer, de rostro desfigurado, emergió del cristal, su cuerpo formado por las sombras mismas. Con un movimiento rápido, la figura extendió una mano hacia él, y la sensación de frío que lo envolvió fue insoportable. La figura lo arrastró hacia el espejo, y mientras David luchaba, su voz se apagó en un susurro final,
fusionándose con las sombras. Solo quedaban 2 miembros del equipo, y sus respiraciones se entrecortaban por el terror que los rodeaba. La casa, como si disfrutara de su sufrimiento, comenzó a desmoronarse lentamente, pero las sombras no desaparecían. La figura que los había perseguido, la misma que había reclamado tantas vidas, se deshizo en una niebla oscura, que los envolvió por completo. Al día siguiente, un nuevo grupo de aldeanos, alertados por los sonidos que provenían de la casa, se acercó al lugar. Encontraron el equipo de cine grabando sus últimas imágenes, pero no había señales de los cineastas. Solo quedaron las cámaras, grabando la nada, pero las imágenes en ellas mostraban una figura oscura, borrosa, que se movía rápidamente entre las sombras. La casa de las sombras permaneció allí, como un testimonio de la oscuridad que la habitaba. Los aldeanos, con el terror grabado en sus rostros, sellaron nuevamente la entrada con más fuerza, sabiendo que la casa nunca dejaría de reclamar a aquellos que se atrevieran a desentrañar sus secretos. La leyenda continuó creciendo, alimentada por el silencio y las sombras, y cada vez que el viento soplaba fuerte, las voces de las almas atrapadas podían escucharse, esperando pacientemente, esperando a que la próxima víctima cruzara el umbral. Los años pasaron, y la casa de las sombras, aunque olvidada por la mayoría, siguió siendo un lugar de horror para aquellos que aún recordaban las tragedias que habían tenido lugar en sus oscuros pasillos. Nadie se atrevía a acercarse a ella, y el pueblo continuó viviendo su vida, aunque con una sensación constante de inquietud en el aire. Las historias de los cineastas desaparecidos fueron susurradas de generación en generación, y la casa misma parecía esperar, esperando que el próximo curioso se acercara. Pero lo que muchos no sabían era que las sombras que habitaban la casa no se limitaban a devorar cuerpos y almas. Había algo más profundo, algo más antiguo, que se despertaba cada vez que alguien cruzaba su umbral. Las sombras no solo alimentaban su hambre con aquellos que se atrevían a entrar, también absorbían sus recuerdos, sus emociones, su desesperación. La casa no solo atrapaba a las personas físicamente, sino que se alimentaba de su sufrimiento, extendiendo su influencia más allá de las paredes que la rodeaban. Una noche, muchos años después de la última desaparición, un hombre llamado Marcos llegó al pueblo. Era un hombre joven, con un alma curiosa y un deseo insaciable por entender los misterios del mundo. Había oído hablar de la casa de las sombras a través de viejas historias que habían llegado a sus oídos, y su mente racional no podía resistir el desafío de investigar un lugar tan envuelto en leyendas oscuras. A pesar de los murmullos de los aldeanos, que le advirtieron sobre las sombras y las almas atrapadas, Marcos decidió que no se dejaría intimidar por supersticiones. Al principio, todo parecía normal. La casa, desmoronada y olvidada, solo parecía un lugar viejo y abandonado. La puerta, aunque sellada en el pasado, estaba rota en algunos puntos, y Marcos pudo entrar sin dificultad. Un ligero viento frío soplaba a través de las grietas, y la oscuridad parecía envolverlo a medida que avanzaba, pero él no se dejó amedrentar. Tenía la intención de explorar cada rincón y descubrir la verdad que se escondía detrás de los mitos. Pero al cruzar el umbral, algo comenzó a cambiar. Un ligero murmullo parecía surgir de las paredes, un susurro apenas audible, como si la casa misma estuviera despertando. Cada paso que daba dentro de la casa lo acercaba más a la verdad, y a medida que avanzaba por los pasillos, los ecos del pasado comenzaron a resonar en su mente. Veía figuras borrosas, sombras que se deslizaban rápidamente entre las paredes. Escuchaba risas distorsionadas y gritos lejanos que lo desconcertaban, pero intentó no perder la calma. Solo eran ecos, pensaba, reflejos de las historias antiguas. Al llegar al salón principal, donde tantos habían desaparecido antes, Marcos sintió una presión creciente en su pecho. La casa parecía estar respirando, como si estuviera viva, y el aire se volvía más pesado. En el centro de la habitación, se encontraba el espejo, el mismo espejo que había reclamado tantas almas. Su superficie era oscura, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Al principio, solo vio su propio reflejo, pero luego, algo extraño sucedió, el reflejo comenzó a distorsionarse, y las figuras que se formaban en el vidrio eran figuras que él no reconocía. La primera figura apareció lentamente,
una mujer de rostro desfigurado, con ojos vacíos, su expresión llena de sufrimiento. A medida que las otras figuras se formaban en el espejo, Marcos vio a personas que parecían estar atrapadas, sus rostros distorsionados por el dolor, sus cuerpos medio desvanecidos en las sombras. La visión fue demasiado para él, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Intentó alejarse, pero algo lo mantenía allí, una fuerza invisible lo atraía hacia el espejo. De repente, la habitación se llenó de un frío gélido, y las sombras comenzaron a moverse con velocidad. La figura de la mujer en el espejo comenzó a salir del vidrio, su cuerpo etéreo tomando forma física. Su rostro, marcado por la agonía, se acercó a Marcos, quien, paralizado por el terror, no pudo moverse. La sombra se deslizó hacia él, y en el momento en que la figura lo tocó, sintió una sensación de vacío absoluto. Era como si algo le arrancara el alma, un vacío tan profundo que no podía entender. Las sombras comenzaron a envolverlo, a consumirlo. En ese momento, Marcos entendió que la casa no solo atrapaba cuerpos, sino también los recuerdos. Los recuerdos de las personas que habían estado allí antes de él. Vio destellos de sus vidas, momentos felices y tristes, y comprendió que la casa se alimentaba de todo eso, de sus esperanzas, sus sueños, sus miedos. Cada uno de ellos se había convertido en una sombra más, atrapada en un ciclo interminable. Al fondo, vio a las figuras de los cineastas desaparecidos, atrapados en el espejo, con los ojos vacíos, como si ya no fueran humanos. Sus gritos eran sordos, y sus cuerpos se desvanecían lentamente, fundiéndose con la oscuridad. En ese instante, Marcos sintió que se desvanecía, como si su propio ser estuviera siendo arrastrado hacia el abismo. El último pensamiento que cruzó por su mente fue el reconocimiento de que la casa de las sombras no era simplemente un lugar físico, era un vórtice de desesperación, una prisión para las almas perdidas, un lugar donde las sombras no morían, sino que se alimentaban y multiplicaban con cada vida que tocaban. La casa, como siempre, permaneció en silencio después de su desaparición, y sus paredes, aunque deterioradas, continuaron esperando a que otro se atreviera a entrar, a cruzar el umbral y alimentar su maldición eterna. Los aldeanos, aunque ya no hablaban de ella, sentían su presencia, como una sombra al acecho. La casa de las sombras seguía viva, su maldición nunca se rompió. Y mientras el viento soplaba a través del pueblo, llevando consigo los ecos del pasado, las sombras esperaban pacientemente, siempre listas para reclamar a su próxima víctima. El paso de los años no hizo más que intensificar la leyenda que envolvía la casa de las sombras. En el pueblo, cada vez menos personas se atrevían a hablar de ella, como si el mero hecho de mencionar su nombre pudiera invocar su maldad. La gente más anciana aún recordaba los ecos de las tragedias pasadas, pero aquellos más jóvenes, que no habían vivido las desapariciones ni escuchado los gritos de los que habían cruzado el umbral, ya casi no creían en la historia. El pueblo parecía haber encontrado una forma de convivir con su presencia, como si, de alguna manera, aceptaran que lo inexplicable siempre estaría allí, más allá de su comprensión. Sin embargo, había quienes no podían resistir la tentación. Aquellos que, con corazones valientes o tal vez temerarios, deseaban enfrentar lo desconocido, desentrañar lo que otros temían. Entre ellos, un hombre llamado Samuel llegó al pueblo, atraído por las historias que aún circulaban sobre la casa de las sombras. Un periodista en busca de material para un artículo, Samuel era conocido por su escepticismo ante lo paranormal, siempre buscando explicaciones lógicas donde otros veían el misterio. Sin embargo, algo en esa casa le llamaba la atención, y no pudo evitar sentir una extraña fascinación por los relatos que la rodeaban. Al principio, los aldeanos se mostraron reacios a hablarle de la casa, pero su insistencia y su actitud desafiante finalmente los llevó a contarle lo que sabían. Hablaban de voces susurrando en la oscuridad, de luces extrañas que se veían por la ventana en noches sin luna, de la sensación de ser observado incluso cuando no había nadie cerca. Pero también le dijeron algo más, algo que nunca se había dicho en voz alta: algunos dicen que la casa puede dejarte salir, si le entregas algo que valga la pena. Intrigado y aún más determinado, Samuel se dirigió hacia la casa, armado con su cámara y grabadora,
dispuesto a capturar cualquier indicio de lo paranormal que pudiera existir. Estaba decidido a probar que todo esto no era más que una serie de leyendas inventadas. Cuando llegó a la entrada, la puerta estaba parcialmente abierta, como si alguien ya hubiera pasado por allí. El aire frío lo recibió con una intensidad que le erizó la piel, pero él continuó, sin titubear, cruzando el umbral de la casa. Dentro, el silencio era absoluto. El lugar parecía congelado en el tiempo, con las paredes cubiertas de polvo y telarañas, los muebles desmoronados por el paso de los años. La casa estaba vacía, como si alguien la hubiera abandonado de golpe. Sin embargo, al entrar más en la oscuridad del pasillo, Samuel sintió algo extraño. No podía identificar qué era, pero la sensación de estar siendo observado lo invadió por completo. Las sombras a su alrededor parecían moverse, y en el aire se percibía una pesadez, una presión que lo hacía sentir incómodo. El primer sonido que escuchó fue un susurro débil, como si alguien hablara en un idioma incomprensible. Samuel, creyendo que podría ser el viento o el crujir de la casa, siguió avanzando, pero el murmullo creció en intensidad. De repente, las luces de su linterna comenzaron a parpadear y se apagaron por completo, sumiéndolo en la oscuridad total. Fue entonces cuando escuchó el sonido más extraño, un grito, profundo y desgarrador, que parecía provenir de las entrañas mismas de la casa. Samuel intentó encender su linterna nuevamente, pero no funcionó. Desesperado, sacó su teléfono móvil, con la esperanza de usar la linterna de su pantalla, pero tampoco funcionaba. El aire se volvió aún más denso, como si algo lo estuviera presionando, y las voces, ahora mucho más cercanas, se hicieron más claras. Ayúdanos, ayúdanos, Sal, no mires. Decidió seguir adelante, confiado en su escepticismo, convencido de que pronto encontraría una explicación lógica para todo esto. Al llegar al salón principal, vio el espejo. No era el mismo de antaño, ya no reflejaba el terror de las sombras que se habían apoderado de tantas vidas, sino algo mucho peor, una grieta, como si la superficie del cristal estuviera a punto de romperse. Y a través de esa grieta, algo comenzó a formarse, una figura oscura y amorfa que parecía moverse dentro del espejo. Samuel no podía apartar la vista, hipnotizado por esa visión distorsionada. De repente, el espejo se rompió. Pero no cayó al suelo, sino que se desintegró, liberando una niebla espesa que llenó el aire de la habitación. El frío se hizo insoportable, y la figura que había estado dentro del espejo comenzó a salir hacia el mundo real, una sombra viva, con tentáculos que se extendían hacia él. La casa resonó con una vibración profunda, como si la misma estructura estuviera viva, y las paredes comenzaron a temblar. Samuel intentó retroceder, pero las sombras lo rodearon, envolviéndolo. Su respiración se aceleró, y en su mente comenzó a asomar la duda, esa que había ignorado desde el principio. Había algo más en esta casa de lo que él podía comprender. Había algo real en las historias que contaban los aldeanos. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra lo atrapó. El frío le recorrió el cuerpo y, mientras sentía cómo su conciencia se desvanecía, una última visión se formó en su mente: la casa, con su estructura imponente y su energía oscura, no era solo un refugio para las almas perdidas. Era un ser viviente, un vórtice que se alimentaba de aquellos que osaban enfrentarse a él. La casa de las sombras no solo reclamaba cuerpos, sino también las esperanzas y los recuerdos, absorbiendo cada momento de vida para alimentarse de su desesperación. Samuel desapareció sin dejar rastro, y su equipo de grabación quedó en la casa, con imágenes distorsionadas y grabaciones entrecortadas. Nadie más volvió a saber de él, y las historias sobre la casa de las sombras continuaron alimentándose de los temores de los pocos que aún se acordaban de su maldición. La casa, como siempre, siguió esperando, observando, buscando la próxima víctima que cruzara su umbral.